Y ojo, y mujer, que ahí en ese momento, ese es el momento clave. Ya le pasó una, bueno, digamos que como estaba en público y todo el mundo estaba ahí, no hizo nada. Pero si en esta ella se la pasa, créame que Casado la va a coger del pelo, como yo siempre digo, y la va a arrastrar por todo el apartamento. Uno no se casa con, si uno es cierto, ay, ella es igual a mí, no, no es igual. Hay muchas cosas que somos distintos, pero podemos complementar. Entonces, creo que hay salida si somos humildes para reconocer la diferencia y para ver cómo podemos ayudarnos mutuamente. Bienvenidos a otro viernes. Estamos en otro viernes de A Prueba de Fuego. Así y muy es. felices de estar aquí con ustedes. Estaremos hablando, como siempre, de la familia, de la pareja, pero también vamos a empezar a ir abordando otros cosas. Temas. ¿Cómo estás? Muy bien, Ferney. Espero que hoy, mejor dicho, hablemos al corazón de la gente, porque lo que vamos a tratar en esta parte me gusta mucho y tiene que ver con enemigos de nuestra felicidad. Enemigos de la felicidad de la familia, de la felicidad de la vida de pareja. Esto va a ser como una especie de serie. Este es el primero, por lo menos, de 3 videos que vamos a estar viendo. Diferentes enemigos de nuestra felicidad, para que sepamos, bueno, qué es lo que nosotros debemos hacer. Bueno, ¿cuál es el primer enemigo de nuestra felicidad? Es que el primer enemigo de la felicidad es la ausencia de Dios en la vida del ser humano. La ausencia de Dios. Exactamente. ¿Por qué la ausencia de Dios? Porque sabemos que como seres humanos estamos conformados obviamente por nuestra alma y por nuestro cuerpo, pero resulta que nosotros necesitamos vivir y manejar un equilibrio, alguien que llegue y que haga como ese punto de encuentro entre esas dos áreas extraordinarias de nuestra vida. Y esa, sin lugar a dudas, la da Dios. Es cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, inmediatamente nuestra área espiritual cobra vida. Eso es importante. Yo quisiera agregar algo que tengo aquí anotado que me llamó la atención, porque dice que, bueno, cuando pasó la terrible catástrofe de las Torres Gemelas, le preguntaron a la hija de Billy Graham en un show acerca de cómo pudo Dios permitir que esto pasara. Porque esa era la pregunta de muchos estadounidenses. Si Dios existe, ¿por qué Dios permitió que sucediera ese atentado donde perdieron la vida miles de personas? Y este artículo dice que lo que ella dijo fue fundamental y tremendo, porque ella dijo lo siguiente: yo les voy a explicar qué fue lo que pasó. Ella dijo, al igual que nosotros, creo que Dios también está profundamente triste por este suceso. Pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que salga de nuestras vidas, que salga de nuestros hogares, que salga de nuestras escuelas, que salga del gobierno. Y entonces la hija de Billy Graham empezó a contar en este show cómo la misma sociedad estadounidense empezó a sacar a Dios de sus diferentes áreas. Y entonces, ¿cómo clamar luego dónde estaba Dios si la misma sociedad lo había sacado? Ahora, guardando las comparaciones, creo que es exactamente lo mismo, y es, hay crisis en la familia, hay crisis en la pareja, cuando también nosotros tomamos la decisión de no tener en cuenta a Dios. Por eso es tan importante, ¿no? Mire, que usted tome una decisión. Cuando uno pues ya arma pues una familia, su vida de pareja, ya hijos, etcétera, etcétera, usted tiene que tomar la decisión de si usted va a vivir por principios y qué tipo de principios. ¿Quién establece esos principios? En el caso de nuestro hogar, para nosotros es claro y es fundamental que nuestro hogar se rige principalmente por los principios establecidos por Dios. Entonces nosotros decidimos que en nuestro hogar Dios iba a ocupar el principal lugar. O sea, usted esa misma decisión allá en su vida y en su hogar la tiene que tomar, porque si uno con Dios, claro, uno vive problemas también,
Desde luego que aquí también se viven situaciones difíciles, pero lo más importante cuando uno tiene a Dios es que Dios lo guía a uno, Dios le muestra a uno el qué hacer, el cómo hacer las cosas, el cómo solucionar, métase por aquí, me abre puertas, me cierra las puertas que no me convienen. En fin, cuando yo tengo a Dios en ese lugar tan importante en mi vida, cuando priorizo lo que Él me dice en su palabra, pues eso se va a notar a lo largo del tiempo de la vida de pareja. Yo siempre les digo en estos espacios, nosotros no somos la pareja perfecta, aquí también hay situaciones difíciles, pero lo más importante es que nosotros hemos aprendido a manejar nuestras situaciones y todo lo hemos colocado siempre delante de Dios. Ese es el consejo que nosotros les queremos dar. Si usted quiere realmente que su vida sea mejor, no saque ya más a Dios de su vida. Porque qué tal hoy hacer el compromiso y la invitación de ven, Señor, entra a nuestro hogar, entra primeramente a mi corazón, entra a mi vida y transfórmala. Yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Ven y haz lo que tengas que hacer en mi vida y en la vida de las personas con las que vivo. Mientras hablabas, yo recordaba lo que dice por allá Romanos capítulo 1, cuando dice que el ser humano decidió no tener en cuenta a Dios. Romanos 1:17 en adelante, San Pablo habla de la decisión del ser humano de no tener en cuenta a Dios. Y a uno se le olvida algo. Yo siempre soy de los que digo que cuando a uno se le daña un aparato, uno debe de llamar a quien sabe del aparato. Claro. Por ejemplo, yo siempre digo, si a uno se le daña una lavadora, pues uno a quien llama, al que sabe de lavadoras. Si uno se le daña el televisor, uno a quién llama, uno llama al que sabe de los televisores. Bueno, ¿quién creó la pareja? Dios fue el que creó la pareja. Y si la pareja falla, si la pareja tiene errores, hay que llamar al creador. Al creador de la vida de pareja. Recordemos que él fue el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y es el primer ser que decide crear una pareja. Lastimosamente, hoy está de moda no creer en Dios. Hoy está de moda ser totalmente ateo. Lastimosamente eso es lo que estamos viendo, pero la evidencia está allí. La evidencia está allí de que definitivamente, si bien es cierto, con Dios no es que sea todo perfecto, no es que entonces no va a pasar nada. Sí está demostrado, si ponemos a una pareja que tiene como valores los principios de Dios y otra que no, pues existe muchísima posibilidad de que esta pareja se mantenga más a lo largo del tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, la pregunta aquí es, y lo que usted tiene que decidir es, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir por lo mismo? ¿Va a seguir sacando a Dios de su vida? Entonces, ojo, cuando pase algún problema o alguna cosa, usted no se lamente, sino que más bien dígase la verdad. Yo tuve en cuenta a Dios para tomar esta decisión, yo tuve en cuenta a Dios para hacer esto y aquello. Eso es lo más importante. Volvemos siempre y les diremos, no es la vida perfecta, pero créame que es muchísimo mejor que lo que le están ofreciendo en otros lados como bueno y como aparentemente perfecto, pero después vemos que se empiezan a desarrollar otras cosas que son enemigos de su felicidad. Ahora, cuando hablamos, y quiero que vayamos cerrando este punto para que vayamos al siguiente enemigo de la felicidad, cuando hablamos de la ausencia de Dios, creo que el reto que tenemos no es solamente tener una vida religiosa, sino, a ver, no es una vida donde yo simplemente voy el domingo a la iglesia, ¿cierto? Yo simplemente voy a un lugar. No, se trata de que yo lo viva. Claro, la clave es aplicar, porque si no... Porque mucha gente dice, pero hay un poco de hipócritas que van a la iglesia y mire cómo se portan. No, eso se portan así porque no lo aplican. El tema es, ok, vamos a tener a Dios en cuenta, pero vamos entonces a tratar de aplicar eso que hablamos del perdón, del amor. Yo soy muy consciente de algo. La Biblia dice que Dios es amor. Si yo quiero aprender a amar a Marta, yo necesito llenarme, no de mi amor humano, sino del amor de Dios para poder amar. Entonces, cuando nosotros invitamos a Dios a nuestra vida, en ese contexto estoy convencido que las cosas son muchísimo mejor. Entonces, primer enemigo de la felicidad, la ausencia de Dios. No lo puedes dejar por fuera. Invito a que hay que tener en cuenta a Dios.
Segundo enemigo de la felicidad, y yo quiero hablar, en este caso, del segundo enemigo, que es la violencia intrafamiliar. Ya sabemos las terribles Mm, estadísticas que hay, pero que afectan muchísimo, la violencia intrafamiliar. exactamente. Y mire que cuando se habla de violencia intrafamiliar, claro, yo sé que obviamente siempre se ha hablado mucho de que el varón maltrata a la mujer, ya sea con golpes, malas palabras, o sea, hay una violencia, mejor dicho, que es física, pero también hay una violencia verbal, hay otra violencia que es psicológica, mejor dicho, esa violencia familiar, eso, familiar, eso tiene hasta hijos y de todo, mejor dicho. Pero aquí la pregunta es, bueno, ¿qué va a hacer el varón si es el varón el que es el más violento, o el que es violento, o el que genera la violencia? ¿Qué va a hacer para dejar de ser así? ¿Qué va a hacer para cambiar? Y pues vuelvo y lastimosamente tenemos que tener en cuenta algo y es, mire que esto casi que se encadena con el primer punto que era la ausencia de Dios. Un varón que tiene unos conflictos que vienen de la personalidad, porque la persona que es violenta, esa persona tuvo problemas en su niñez o tuvo problemas en su adolescencia, algo pasó en su vida, algo se rompió donde la única forma que él tiene o para responder o para expresar su enojo o su ira es golpeando o maltratando a la otra persona. Algo pasó allí. Entonces, si esta persona no tiene un encuentro genuino con Dios y si esa persona no se sana, créame que ese cuadro de violencia, en vez de disminuir, a medida que pasa el tiempo, va a aumentar. Yo soy de los que creo que el tema de la violencia, como de muchos otros temas, yo soy de los que creo que las cosas no hay que dejarlas avanzar. Creo que ahí es donde está también a veces el problema de la violencia intrafamiliar. Cuando el varón empieza a dar ese empujón, cuando el varón empieza a dar ese manotazo. Quiero aclarar, no solamente el varón, porque también pasa con la mujer, Sí, hay pero unas que, obviamente el Dios caso mío, del varón es más marcado. O sea, cuando empiezan esas pequeñas líneas que se van cruzando y que uno de los dos se queda callado y lo permite. es que miren, Yo soy de los que creo que aquello las cosas hay que pararlas. Marta me conoce, ya sabe que yo soy de los, las cosas hay que pararlas inmediatamente, inmediatamente antes de que como una bola de nieve eso crezca vaya y eso creciendo. avance. Es que a veces hay violencia intrafamiliar desde el noviazgo. Y ahí Y empieza. ojo, y mujer que ahí en ese momento, ese es el momento clave. Ya le pasó una, bueno, digamos que como estaba en público y todo el mundo estaba ahí, no hizo nada. Pero si en esta ella se la pasa, créame que Casado la va a coger del pelo, como yo siempre digo, y la va a arrastrar por todo el apartamento. Sí, es increíble, ¿no? El tema de la violencia intrafamiliar es otro enemigo de la felicidad y no podemos permitir que eso crezca. Está bien, van a haber momentos de rabia, van a haber momentos de ira, pero creo que aún para discutir nosotros tenemos que tener algunas leyes básicas. Yo recuerdo muy bien, y uno lo escucha, que por ejemplo aún en la guerra hay leyes. Sí. O sea, aún para la guerra hay leyes. Por eso cuando hablan de delitos, por ejemplo, de lesa humanidad, a ver, una cosa es que yo en defensa propia, no sé, en la guerra alguien mató a alguien porque lo disparó, y otra cosa es agarrarlo y empezarle a cortar los dedos uno por uno, ¿cierto? Eso ya es una cosa, Pues qué cosa tan horrible. pasa, o sea, pasa. Entonces, o usar, por ejemplo, armas químicas. O sea, aún en la guerra hay leyes para la guerra y es lo mismo. Podemos discutir, claro que vamos a discutir, pero aún en la discusión tienen que haber algunas leyes básicas. Por ejemplo, no te voy a decir malas palabras, no te voy a empujar o no te voy a dar una cachetada. Aún en eso, y si en alguna manera uno descubre eso, uno tiene que buscar como siempre terapia Ayuda. psicológica, espiritual, porque eso no va a terminar bien y lo más tremendo es que luego los hijos repiten el patrón a veces o viven las consecuencias
o la niña dice yo no quiero saber de hombres porque yo vi a mi papá que trató esto, hacía a mi mamá y uno ve cosas terribles, ¿no? Claro, y también en el caso de las mujeres que también golpean y maltratan. Imagínense que yo vi un No caso se escucha mucho, pero pasa, ¿no? sí, y bastante. Les quiero decir que eso sí casi no lo dicen, pero está pasando hoy en día y bastante porque como ahora las mujeres quieren, como supuestamente, ¿no? Vivieron reprimidas yo no sé cuántos Y años. ahora es la Yo me venganza. saco de ahí porque La yo, venganza. gracias a Dios, pues a mí eso no me pasó, ¿no? Entonces ahora está la venganza contra el varón, ¿no? Entonces ya están un empoderamiento negativo. Entonces la idea es que ellas también maltratan, golpean. Por eso hay que controlar y hay que decir, y si usted tiene ese problema, pues vaya al médico, vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra, busque consejería espiritual, pero usted tiene que salir de ese problema. Lo más importante yo diría es, como todo, siempre creemos que el matrimonio y la vida de familia debe ser hasta el final, pero con el paso de los años nos hemos dado cuenta de algo, es que hay gente que no quiere cambiar, gente que no quiere cambiar. Yo sé que hablar del divorcio no es fácil, pero hay personas que no quieren cambiar. Hay que buscar ayuda, hay que tratar de que las cosas mejoren. Si eso no se da, yo soy de los que digo hay que cerrar ese ciclo antes de que las cosas claro, sean peores. Es que el problema es que si usted se queda ahí, ¿no? Hay mujeres que o varones que se han quedado en el tema de la violencia intrafamiliar precisamente por esto y al final, créame que en sus fuerzas usted no va a resolver el problema, empezando por ahí. En sus fuerzas usted no va a resolver el problema. Ahí se necesita a Dios si es que usted quiere insistir en esa relación. Y si no, usted tiene que correr por su vida. Literalmente, se lo estoy diciendo, corra por su vida porque alguien va a salir muerto en esa relación. Muy bien, vamos al tercer enemigo de la felicidad de la pareja, de la familia. Y vamos a hablar de algo que llaman la incompatibilidad de caracteres. ¿Cómo así que la incompatibilidad de caracteres? Uno escucha mucho eso, ¿no? No entiendo a mi pareja somos incompatibles. Entonces, pero bueno, ¿qué será eso? No, miren, lo que pasa es que tenemos que entender algo. Desde todo lo que tiene que ver con lo que uno ha estudiado, siempre han dicho, los polos opuestos se atraen. Entonces, en el noviazgo, mire que siempre decimos, si usted nota algo en el noviazgo, pues usted fácilmente puede corregir. El problema es cuando usted se casa a la ciega y va a corregir después. Ahí es donde vienen las situaciones más difíciles. Pero si yo me empiezo a dar cuenta que, por ejemplo, les voy a hablar de lo opuestos que somos nosotros en cuanto a nuestra manera de ser. Ferney aquí es el tranquilo, ¿no? Ferney es la calma, Ferney es la tranquilidad, Ferney no es acelerado, Marta es acelerada, Marta quiere, mejor dicho, ya hagamos eso rápido. Entonces, eso nos ha ayudado mucho en que si él está muy lento para tomar una decisión, digamos que yo le ayudo a y se toma la decisión más rápido. Y si él ve que yo estoy muy acelerada para hacer una cosa y eso nos puede llevar a tener un problema, digamos que él es como de polvo a tierra que dice, no, Marta, esperemos, analicemos bien esto, mire aquí, mire allá. Entonces, en ese sentido, para colocar un ejemplo sencillo de lo que es la diferencia de caracteres, eso a nosotros, por ejemplo, nos ha ayudado mucho. Pero esas cosas se detectan ¿dónde? En el momento del noviazgo. Uno empieza a darse cuenta, ve, chévere que es calmado, eso me va a ayudar a mí, o qué bueno que es tranquilo, o qué bueno que no se angustia fácilmente. Yo diría algo que es importante, mientras hablabas es, alguna vez yo entendí algo que también lo leí, es que cuando nosotros llegamos a una relación de pareja, cada uno viene como con una maleta, ¿no? Sí. O sea, unirse es como que cada uno trae su maleta. Y en esa maleta pues hay recuerdos, hay un pasado, hay un estilo de vida, hay una forma de haber sido criado. Y eso hace parte de nuestro carácter, ¿cierto? Y el tema es que cuando esas maletas, cada uno abre su maleta,
El reto es que luego armemos una maleta juntos. Y creo que el tema de la incompatibilidad de caracteres es eso. Ahora, en un video pasado hablábamos de la importancia de crecer en la vida de pareja. Y cuando hablamos de crecer en la vida de pareja es, ok, mira, yo soy así, tú eres así, pero ¿cómo podemos avanzar Mejorar. hacia eso? O sea, no, más que tu posición o la mía es, ¿cuál es la mejor posición para mí? Pueda que en algún momento frente a alguna decisión la posición tuya sea la mejor. O pueda que en algún momento la posición mía sea la mejor, pero el reto está allí, porque, a ver, todas las parejas, a ver, nadie es igual al otro, precisamente. No. En muchas cosas vamos a ser distintos. Lo que pasa es que nos complementamos, ese es el punto, porque uno no se casa con, si uno es cierto, ay, ella es igual a mí, no, no es igual. Hay muchas cosas que somos distintos, pero podemos complementar. Entonces, creo que hay salida si somos humildes para reconocer la diferencia y para ver cómo podemos ayudarnos mutuamente y que eso no nos separa. Ahora, hay diferencias de diferencias. Sí. También, ¿no? Hay diferencias. Pues me dice, no, ya aquí yo ya definitivamente no puedo, con esto no puedo. Esto es demasiado incompatible. Yo siempre digo que cada pareja tiene un nivel de tolerancia. No hay parejas que digo, uno las ve y dice, no, yo no me aguantaría eso, pero él se la aguanta o ella se lo aguanta. Eso ya es cada Entonces, quien allá en su casa. Logran eso, ¿no? Pero sí, definitivamente con la ayuda de Dios podemos ir avanzando hacia eso. ¿Vamos? ¿O ibas a decir algo más o vamos al siguiente punto? Lo que pasa es que en esto de las diferencias, reiteramos, es que usted en ese momento en que va, pues, si es, supongamos, va a escoger pareja, pues, vamos a hablarlo en el contexto de la pareja, del matrimonio, pues usted tiene que darse su tiempo para conocer a la persona antes de casarse. El tema es cuando a veces ya están casados. Y si, no, pues es que si ya está casado, pues ahí es donde viene, ahí donde viene el psicólogo, el psiquiatra, el consejero espiritual, o el pastor, o el líder, o el sacerdote, como usted le quiera llamar, pero usted tiene que buscar ayuda. Y si después de usted hacer un proceso de ayuda definitivamente no se pudo, pues usted tiene que decir la verdad. O seguimos en esto y seguimos luchando y tratamos hasta ver qué se puede, pero de la mano de Dios, o definitivamente usted tiene que tomar una decisión ahí. Yo pensaba, y como siempre me gusta ir cerrando el punto el problema de muchas familias y de muchas parejas es que buscan la ayuda ya cuando la casa está incendiada. Sí. ¿Cierto? Ya cuando el problema no, pues ya cuando tocó llamar a los bomberos a apagar el incendio. Entonces, qué sano sería. Creo que todos lo necesitamos. Qué sano sería que tuviéramos esa búsqueda de terapia o de consejería preventiva. No esperar a que eso nos supere. No esperar a que la bomba estalle y a veces se llegue y es demasiado tarde. Claro. ¿No? Entonces, mucho cuidado con eso, seamos muy intencionales siempre con estar cuidando esa parte. Vamos al último punto de esta serie que estamos teniendo y vamos a la cuarta cosa que se vuelve un enemigo de la felicidad. Y la cuarta son las adicciones. Las adicciones, una de las cosas creo yo más terribles que le puede pasar a la vida de pareja. Sí, vea, es que una de las causas de destrucciones de hogares hoy en día fuerte tiene que ver con las adicciones. Yo voy a hablar de una que está muy de moda, que son los famosos juegos. Mire, yo le cuento que adultos, eso está, ¿no?, delicado. Hay adultos metidos en ese tema de los juegos al punto, ojo, al punto que han dejado trabajo, que dejan quehaceres sin hacer, que no son responsables y no cumplen con su rol y con sus tareas en el hogar. Y cuando a mí un juego me afecta hasta el punto de que yo dejo de hacer las cosas que tengo que hacer para el normal desarrollo y funcionamiento de mi hogar y de mi vida, usted tiene un problema. Eso ya está llegando a una adicción, porque eso es tan fuerte que usted dejó de, por decir algo, de atender a sus hijos, o usted dejó de ir a trabajar, o usted dejó de arreglar la casa. Entonces, cuando ya algo me afecta hasta ese punto, usted está en una adicción
Y eso de los juegos, mire, hemos conocido casos de personas que por decir algo, uno de los dos se queda jugando y el otro se va a trabajar. Claro, Eso es muy delicado. Mira, yo quisiera decir algo y es el tema de las adicciones, porque generalmente cuando uno está en una adicción, uno no es consciente, las personas no son conscientes. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo me doy cuenta yo que estoy en una adicción? No pretendo ser experto en el tema, porque nuestra experiencia es más con el tema espiritual, pero sí lo que puedo decir es que una de las tantas señales para estar en una adicción es lo que tú acabas de decir, cuando yo empiezo a desplazar cosas importantes en mi Sí, vida. Eso es una señal. Cuando eso yo es, empiezo a mejor desplazar dicho, tiempo de familia, tiempo en mi trabajo, a un descuido en mi salud. en la parte Entonces, personal. y otra señal que yo me he dado cuenta que es clave del adicto a algo es que le tocan ese tema y se enoja. Ay, Si a sí. usted le llaman la atención por algo y usted se enoja, probablemente Como usted tenga diríamos aquí adicción. en Colombia, se Sí, emberraca, o sea, la sí, hace y se sí, emberraca. o sea, cuando le dicen, mira, pero estás mucho haciendo eso, si usted se enoja, alarma, probablemente estás en adicción a algo. Y entonces eso puede estar afectando y va a pasar una cuenta de cobro en tu vida. No, a veces no No, y no alcanzamos a dimensionar reconoce. eso. No, no, Y no la puede ser. persona no reconoce. Mire, eso todo Porque el es que la mundo está adicción viendo genera una dopamina, claro, ¿no? Una sensación de de bienestar bienestar que la persona quiere falsa. volver a repetir. Claro, entonces por eso es que la persona se embebe y se mete en ese cuento. Entonces le están diciendo, y él, no, entonces la otra le dice, ¿no? O el otro, pero es que mira, llevas 10 horas en eso, y él, pero ¿cuál 10 horas? Y yo no sé qué. Y usted hace la cuenta y le cronometra, y sí llevas 10 horas, y la persona está tan embebida en eso que ni cuenta se da que se le pasó casi la mitad del día jugando. Mira que una de las adicciones, diríamos, modernas hoy son las adicciones también a las redes sociales, ¿no? A estar demasiado tiempo en el teléfono. Estamos juntos, pero estamos en el teléfono. Y como digo yo, y Claro. dele a ese dedo, y dele a ese Claro, dedo. y obviamente sabemos que las redes sociales están diseñadas para mantenernos allí. Hoy en día el tiempo se traduce en dinero. En la medida en que más veamos algo, pues más nos van a enviar publicidad sobre Claro. eso. Y el reto entonces que tenemos allí, bueno, cómo podemos establecer algunas pautas para que eso no se vuelva una adicción. Porque diríamos, hay adicciones modernas, las redes sociales, los juegos, Y ahora esas apuestas en línea. las apuestas en línea y obviamente las más graves, por ejemplo, las adicciones que puede meterse en un hogar a las drogas, a la pornografía, ¿cierto? A las desviaciones sexuales y cualquier cantidad de cosas que puede entrar en una vida de pareja, en una familia y literalmente hacer estragos. ¿Por qué? Porque el propósito de la adicción es tomar el control. Claro. Es que usted se mantenga de ahí. la adicción y a veces uno se encuentra con algo y llega un momento en que la persona pierde el control. Yo me he encontrado con personas que dicen, yo quiero romper con esto y siento que no puedo. Y volvemos a lo mismo, siempre hablaremos de lo mismo, la importancia de ser humilde, de buscar ayuda, de no quedarse uno callado, porque a veces él se calla y se guarda silencio por pena, por vergüenza, porque ¿cómo voy a decir que tengo este problema? Ujú. Y ese es el Claro. engaño que uno mismo se hace y al final, tarde o temprano, las cosas van a explotar. Entonces, las adicciones son otro enemigo de nuestra felicidad que tenemos que combatir y que tenemos que no dejar que esto avance, porque eso va a tocar la puerta como un vendedor, ¿no? Yo Sí. siempre digo que las adicciones son como un vendedor, van a tocar la puerta y si tú abres y él pone el pie, es un problema. Sí, y No si hay, el vendedor es bueno, que por lo claro, general el pues, que vende adicciones es muy bueno vendiéndolas, no hay que usted, dejarlo avanzar, no hay que dejarlo exactamente. avanzar. Bueno, ¿Cómo? creo que estamos llegando ya al final, ¿no? ¿Vas a decir algo Exactamente, más? alguito más, algo clave. Mire, si usted está en una visión y quiere salir de ella, es fundamental. La sanidad inicia cuando usted reconoce que tiene un problema. Si usted no reconoce el problema, a usted le va a costar trabajo salir de ahí. ¿Sabe por qué? Porque
usted siempre va a ver que lo que usted está haciendo está bien y que los demás lo están atacando. Pero cuando usted de verdad se sienta, pues que usted tiene que sentarse y analizar, bueno, fulanita me está diciendo que llevo 80 horas, que llevo 10 horas diarias en esto, entonces, ¿verdad? Usted siéntese y analice, ¿yo a qué hora fue que empecé? Ay, yo empecé a esta hora, yo hice esto, o si es alcohol, yo cuánto fue que me gasté del presupuesto y todos los días estoy llegando borracho y todos los días me tomo 10, yo no sé, tragos de lo que sea. Es que usted es el que tiene que analizar. Y cuando se llega a ese punto de aceptación, ahí va a empezar su sanidad porque usted va a buscar ayuda. Muy bien. Bueno, y con esto entonces cerramos este episodio de los enemigos de nuestra felicidad. En el próximo vamos a continuar con la segunda parte de este tema tan importante que de verdad, si tú crees que esto puede ser de bendición para alguien, por favor comparte este video y sobre todo, muy importante que se suscriban, ¿verdad? Exactamente, por favor suscríbase al canal, estamos empezando, sabemos que es un reto pues crecer en esto, pero si usted se suscribe y activa la campanita, pues hay más posibilidades de que otras personas puedan ver el contenido. Claro que sí, así es, estamos en esto, tomamos un riesgo de fe. Hoy en día que hablan tantas cosas en YouTube, dijimos, creo que podemos aportar algo a la familia, algo a la pareja, pero también poco a poco vamos a ir abordando otros temas muy interesantes. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos verte y que nos puedas ver en un próximo video. Chao, chao. Chao.